nuevamente con nosotros. Como siempre, espero y deseo que se encuentren bien, al igual que todos en sus casas. Hoy lunes 24 de agosto llega el turno ya para el 7º seminario de la AMENA. Después de hablar de la mayoría de las especies animales, así como en nuestro último seminario de la importancia del consumo de la proteína y la grasa animal en una dieta saludable, con el doctor Diego Braña, y bien de los mitos, o como lo dijo la doctora María de la Salud Rubio Lozano, la gran historia del fiasco de las grasas, ahora retomamos la agenda y regresamos a la nutrición de las especies, siendo el turno para cerdos. La moderación de este seminario estará a cargo de nuestro secretario de la AMENA, el maestro en ciencias Juan Carlos Padilla, a quien agradezco su disposición por conducir esta sesión. Juan Carlos, el micrófono es tuyo. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este 7º seminario de Nutrición Amena, el cual será impartido por el maestro en ciencias Jorge Eduardo Pérez Casillas, un viejo amigo de Amena y de algunas otras asociaciones también. El tema de su ponencia es ¿cómo influye la nutrición en la estrategia para una producción eficiente de reemplazos porcinos? Yo quiero leer el resumen del currículum de nuestro amigo Jorge Eduardo Pérez Casillas. Como formación académica, él es médico veterinario y zootecnista egresado de la Facultad de Estudios Superiores de Cuautitlán, de la Universidad Autónoma de México en el año 1986 y cuenta con una maestría en nutrición animal por la Facultad de Estudios Superiores de Cuautitlán de la Universidad Autónoma de México en el año 1989. Su trayectoria profesional es vasta. Él fue profesor de anatomía comparada, anatomía topográfica, bioquímica y nutrición y alimentación animal en la FES Cuautitlán de la UNAM del 1985 a 1991. Fue jefe del Departamento de Nutrición y Alimentación Animal en la misma institución de 1989 a 1991. Trabajó en la empresa Vimifos S.A.D.C.B. De julio de 1991 a octubre del 2014, desempeñando diferentes funciones como jefe de servicio técnico, ventas, además también llevando a cabo funciones de investigación y desarrollo. Actualmente tiene su empresa en consultoría Pérez Consulting, donde asesora directamente la nutrición de 150,000 vientres en México, además de algunas empresas en Centroamérica también. Es consultor para empresas Avevista, Triad, Elanco, Fileo, PIC, etc. Y también es director general de la empresa Animal Nutrition Innova S.A.D.C.B. Él, en la parte de producción científica y académica, es miembro de la Asociación Mexicana de Especialistas en Nutrición Animal, en AMENA, desde 1995, donde ha sido presidente en el bienio 2016-2017. También fue presidente del comité organizador del CLANA 2016, miembro del American Society of Animal Science de 1997 al 2013. Ha escrito más de 40 artículos técnicos, 3 manuales técnicos y 2 apuntes, y además tiene participación en más de 190 cursos, congresos y conferencias nacionales e internacionales, en 70 de ellos como ponente y en 17 como organizador. Además, ha sido reconocido con el jabalí plateado por parte de la Asociación de Especialistas en Cerdos de Occidente en el 2017, y en febrero del 2019 AMENA le entregó un reconocimiento por su labor como presidente de la asociación durante el bienio 2016-2017, y además ese mismo día se le entregó la presea a Alberto Rivera Prechu al mérito comercial por el notable trabajo por más de 25 años en beneficio de la nutrición animal en México. Por otro lado, también les quiero comentar de que cuando planteamos que Jorge fuera uno de los ponentes, de inmediato accedió, haciéndolo de manera altruista para la AMENA, siempre pensando en apoyarnos. Y Jorge, a nombre de AMENA, te damos las gracias, o te doy las gracias por este apoyo que nos estás brindando. De tal forma que le dejo ya entonces el micrófono al maestro en ciencias Jorge Pérez para que inicie con su moderación. Sin embargo, omití decirles que todas las preguntas que tengan
Por favor, las pueden escribir en el chat a Alejandra Pérez, nuestra compañera. Alejandra va a ser la responsable de estarnos pasando las preguntas tanto a Jorge como a mí, y esa va a ser la forma más eficiente de poder darle respuestas a todas y cada una de ellas. Jorge, adelante, por favor. Gracias, Juan Carlos. Gracias, Jorge Cervantes. Para mí es un gusto el poder estar aquí hoy saludando por esta vía a muchos amigos que por razones que todos conocemos nos ha impedido el podernos saludar de manera personal. Para mí siempre es un gusto participar en Amena. Desde que era estudiante tuve mi primer contacto por ahí de 1987 con la asociación, y a partir de entonces no he dejado de asistir a ningún congreso de la asociación. Entonces, sin más, gracias por la presentación, Juan Carlos. Vamos a hablar de cómo influye la nutrición estratégica para una producción eficiente de reemplazos porcinos. Voy a tocar 3 puntos básicamente, una introducción. Vamos a hablar de cómo debemos trabajar una estrategia para la parte de producción de reemplazos porcinos y el programa de alimentación de Estete Monta. Una producción porcina eficiente y rentable dependerá de la comprensión de conceptos de genética, medio ambiente, sanidad, manejo y nutrición. Estas áreas interactúan entre sí y la suma de todas ellas determina el nivel de producción y la rentabilidad. El avance genético ha jugado un papel muy importante en el desarrollo de la cerna moderna, así como también de la línea de producción. Hoy en día sabemos que tenemos una hembra muy productiva, esto es muy prolífica. Esto ha obligado que de manera paralela las demás ramas de la producción porcina, como la nutrición, hayan evolucionado de manera paralela para poder satisfacer los requerimientos nutricionales de los cerdos. De igual modo, las tecnologías de construcción, equipamiento de granjas, la manera en que planeamos las cosas y la administración han ido evolucionando para estar a la par de todos estos cambios que los genetistas han venido proponiendo. Hay muchos factores que nos van a afectar la producción, tanto de manera positiva como también lo pueden hacer de manera negativa. En esta gráfica podemos ver varios de esos factores. Muchos de ellos tienen que ver con la nutrición y la alimentación, que son un punto muy importante, pero junto con los demás factores que hablábamos, genética, manejo, instalaciones y sanidad, van a ser la base de la productividad. Y todos son importantes. Si fallamos en alguno de estos, seguramente no vamos a obtener los resultados que estamos esperando. Entonces, es importante considerar que todos estos factores son diferentes para cada granja y o sistema de producción. Podemos tener una empresa donde tenemos 2 granjas exactamente igual, que se construyeron una después de la otra, y sin embargo tener diferentes resultados en una y otra. Entonces, entendiendo así las cosas, vamos a poder desarrollar dietas específicas o programas de alimentación que satisfagan con mayor precisión los requerimientos nutricionales del hato y al mismo tiempo optimizan el desempeño y la rentabilidad, que son 2 puntos que no debemos perder. El desempeño es importante, pero la rentabilidad también es muy importante. ¿Qué es lo que hemos visto a lo largo de los últimos? Yo tengo 30 años en el medio y todo el tiempo vemos que los niveles de producción van para arriba. Si nosotros proyectamos esta gráfica 10 años hasta este momento, seguramente ya estamos por los 18 nacidos totales, ¿sí? Y tenemos mayor número de nacidos vivos y mayor número de destetados. En este otro cuadro, y aquí les voy a pedir una disculpa, es la única diapositiva donde no tengo la referencia y no recuerdo de dónde la obtuve. Ya los años no pasan en balde. Pero ¿qué es lo que vemos aquí? Conforme tenemos un mayor número de lechones nacidos, vamos a observar que el peso
promedio al nacimiento va a disminuir. Hay muchos productores que hoy en día me dicen, oye Jorge, es que nuestro peso promedio al nacimiento está bajo. Sin embargo, quieren comparar el peso como cuando teníamos 9 o 10 lechones nacidos vivos. Hoy en día, cuando tenemos 15, 16, en algunos casos nacidos vivos, es lógico que nuestro peso promedio al nacimiento sea menor. Sin embargo, nuestro peso total de camada es mayor. Este es un resumen que nos presenta PicCham del 2017 de un estudio de 419 granjas en Estados Unidos. Y enfoquémonos al 10% superior comparando contra el 10% inferior. Observamos un diferencial de prácticamente en la parte de lechones nacidos vivos de 2 lechones, ¿sí? En este otro gráfico presento el resultado de 4 granjas en México con las cuales trabajo durante el año 2019. Podemos ver granjas donde ya estamos cerca de los 16 nacidos totales, estamos alcanzando los 14 nacidos vivos o más. Cabe mencionar que las 2 granjas del lado derecho, la C y la D, tuvieron un brote de PET durante el 2019 y vean el impacto que tienen sus números globales, ¿sí? Aunque el problema duró 5 semanas, el impacto sobre la mortalidad predestete nos impactó durante todo el año y los cerdos vendidos o destetados por hembra por año se vieron considerablemente afectados por este brote de enfermedad. Cabe mencionar que en esta granja se ha trabajado mucho y les puedo decir con gusto que por el trabajo de un equipo de profesionales, esta granja hoy en día se encuentra libre de PET y ha regresado a valores de productividad como los que tenemos en la columna A y B. Ahora, la situación sanitaria nos ha llevado a que los núcleos de producción de hoy en día estén cerrados y lo más aislados posibles. Incluso hay manera de calificar puntos de bioseguridad para tomar la decisión de si poner o no poner una granja en un determinado lugar. Entonces, hoy en día el proceso se cierra y tiene que ser autosuficiente en la renovación del mismo. Para esto se trabaja con postas que están libres de enfermedades y que se están renovando constantemente. ¿Por qué? Porque el avance genético no se detiene y va a seguir en camino progresivo todo el tiempo. Ahora, los aspectos relacionados con la prolificidad y la vida productiva de las cerdas tienen un impacto de entre un 8 y un 15% en el costo de producción de un cerdo producido para el abasto. Y como nos lo dice el doctor Cuarón en este escrito, esto puede significar la rentabilidad o pérdida, o bien hacer que una empresa se mantenga competitiva en un escenario abierto y globalizado como el que tenemos hoy en día. Entonces, esta es una de las razones por la cual debemos seleccionar y desarrollar adecuadamente a nuestras lechonas. Los márgenes de operación cada vez son más bajos. Por lo tanto, tenemos que mejorar la eficiencia de la producción. No podemos seguir operando sin eficiencia en nuestra producción. En México hoy en día tenemos granjas muy productivas que tienen arriba de 15 lechones totales nacidos, arriba de 14 nacidos vivos, destetando arriba de 12, algunas ya muy cercanas de los 13. Por ejemplo, una de las empresas con las que trabajo, tenemos un proyecto, el cual se detuvo un poco por el motivo que todos conocemos. Sin embargo, este proyecto se está proyectando para destetar 34 lechones destetados por hembra al año. La meta que para este año tenemos en esta empresa es destetar 32, pero el siguiente proyecto se va a elaborar para destetar o buscar alcanzar 34. Igualmente tenemos empresas que venden 27 o 28 cerdos por hembra por año. Hoy en día podríamos estar buscando metas entre 29 y 31. Las fertilidades están arriba del 90%. Deberíamos de fijarnos ya metas sostenidas arriba del 95%. Entiendo que hay granjas
con problemas sanitarios donde estos parámetros no podrían ser logrados, ¿sí? Tenemos granjas que apenas superan los 20 vendidos por cerda por año, no llegan a los 3,000 kilogramos de carne por cerda al año, cuando hoy en día podemos fijar una meta de 4,000 kilogramos de carne por cerda al año. Debemos recordar, si nos ponemos metas mediocres, seguramente vamos a tener resultados del mismo tipo. Entonces, no debemos tener miedo a ponernos metas altas para mejorar nuestros índices de productividad. Ahora, ¿por qué hay variaciones tan importantes en los parámetros productivos? La respuesta es diferente para cada productor, ya que esto va a depender en mayor o menor grado de los siguientes puntos: el tipo de genética con el que contamos, cómo está nuestro programa de nutrición y de alimentación, qué tipo de instalaciones y equipamiento tienen nuestras granjas. Hay granjas que se construyeron hace más de 20, 30, 40 años. Muchas de ellas han renovado su equipamiento, han invertido en mantenimiento, pero también hay granjas que no lo han hecho, ¿sí? Otro punto muy importante es el personal con el que contamos, porque el manejo depende del personal. Y hoy en día no podemos darnos el lujo de tener personal que no está calificado y que no está capacitado. Las empresas que tienen buenos resultados invierten en la capacitación de su personal. Otro punto importante es la manera en la que administramos hoy en día de los recursos. Hoy en día no nos podemos dar el lujo de equivocarnos al tomar una decisión que nos va a costar dinero en una inversión. Y el otro punto importante, y que para mí es el que más influye en la productividad y rentabilidad de un negocio, es el estatus sanitario de la granja. Si el estatus sanitario está bien, es muy probable que nuestros resultados lo estén. Entonces, si pusiéramos el valor que pudiéramos asignar a cada factor de los que vemos en el gráfico, esta es de una publicación. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Estos factores van a variar para cada granja. Para mí, hoy en día, muchas granjas se han invertido en instalaciones. El medio ambiente pudiera tener una representación menor, pero en muchas el manejo llega a tener una representación mayor en este pastel. Sin embargo, se coincide en que la nutrición representa aproximadamente el 10% del impacto en la productividad o en los resultados. Sin embargo, muchas de las ocasiones, cuando se tienen problemas, la culpa se le echa a la nutrición, cuando hay muchas cosas que están interfiriendo que un cerdo puede expresar su potencial genético. La nutrición no arregla los errores que se cometen en otras áreas, pero sin embargo no deja de ser un factor muy importante para obtener los resultados deseados. Ahora, si la nutrición influye entre un 9 y 10% en el proceso, teóricamente sería muy fácil controlar este factor dentro de nuestra estrategia para la selección y producción de reemplazos. La respuesta es sí y no. Ya que de nada me va a servir hacer todo bien en la parte de nutrición si no cuidamos a la cerda durante todo el proceso. Esto es, desde que nace hasta que se vende como un desecho. Y aquí quise poner esto. Desecho es el nombre que le damos a una cerda que cumplió con un ciclo de vida exitoso dentro de una granja. Quizá le deberíamos de poner de otro modo, pero los libros y los programas de informática nos hacen calificarla de esta manera. Estos son datos de una granja entre enero y octubre del 2017, cuando decidimos o hicimos el compromiso con la granja de llegar a los 32 destetados por hembra por año. Y aquí evaluábamos dos cosas. ¿Qué nos explica la diferencia entre los nacidos totales y los nacidos vivos? Y luego entre los nacidos vivos y los destetados. Y básicamente, después de estar revisando la información, tenemos dos puntos importantes que teníamos o que estaban fuera de control. Los nacidos muertos durante el proceso del parto y la mortalidad predestete. Muchas veces hemos oído
e incluso yo en el pasado lo llegué a recomendar y quizá estaba equivocado, de que el día del parto no diéramos de comer a la cerda. Sin embargo, sabemos que el que nosotros le sirvamos de comer a la cerda el día del parto, se coma o no se coma el alimento, es importante. ¿Por qué razón? Si yo tomo la decisión de no servir el día estimado del parto, la fecha probable del parto, ¿qué ocurre si esta hembra no parió ese día o pare por la noche? Seguramente las reservas energéticas que va a necesitar para el proceso del parto no le van a ser suficiente y puede llegar a tener un agotamiento en el momento en que está pariendo. Entonces, hoy en día recomendamos que incluso el día del parto se sirva de comer a las hembras. Muchas granjas ya tienen sistemas automáticos de alimentación. Eso nos ha ayudado a corregir este problema. Ahora, hablemos de estrategia. La palabra estrategia deriva del latín y a su vez viene de dos palabras de origen griego, que significan stratos, ejército, y agein, conductor o guía. Entonces, en el pasado definíamos a la estrategia como el arte de proyectar y dirigir las operaciones militares, especialmente durante el momento de la guerra. Más adelante esto ha cambiado y es la serie de acciones inmediatas encaminadas a un fin determinado, a un objetivo. Empresarialmente hoy en día lo definimos como la manera en que una organización establece cómo creará valor. Esto es, se trata de qué vamos a hacer y cómo vamos a hacerlo. Define los objetivos de la empresa y sobre todo las acciones y recursos que tenemos que emplear para cumplirlos. Entonces, hoy en día la planeación en las empresas es algo muy importante. Entonces, ¿de qué depende que una estrategia sea exitosa? Primero, tenemos que plantearnos un objetivo. Hoy en día podríamos hablar de plantearnos un objetivo de 4,000 kilogramos por hembra por año. Ahora, no todas las empresas hoy en día podrían plantearse este objetivo. Más adelante vamos a ver por qué razón. Ahora, ¿cómo podemos lograrlo? El primero es incrementando los lechones nacidos vivos. Y para esto tenemos que disminuir la mortalidad en el periparto. Pero para esto tenemos que analizar la información. Si nosotros revisamos los números, las tarjetas y lo que nos dan los formatos de reportes de los programas de información, nosotros nos vamos a dar cuenta que el 50% de nuestras hembras que paren cada semana no tienen nacidos muertos. Un 15% de las hembras representan el 50% de esa mortalidad y un 35% de las hembras representan el 50% de esta mortalidad. Entonces tenemos que trabajar primero sobre este 15% y después sobre este 35%. Otro punto importante es disminuir la mortalidad predestete para poder aumentar los lechones destetados. El otro factor que debemos considerar es cerdos de mayor peso, entre 130 y 140 kilogramos. Aquí abajo vemos una ecuación. Si yo tengo 130 kilogramos de peso, necesitaré vender 30.8 animales para alcanzar la meta. O bien, si vendo de 140 kilos, necesito 28.6 animales por hembra por año para alcanzar la meta. Ahora, esto no es sencillo. Si nosotros hoy en día estamos vendiendo de 110 kilos, no podemos tomar la decisión del día de mañana vender a 140 kilogramos. ¿Por qué? Porque no vamos a estar preparados con las instalaciones necesarias para poder lograrlo. Entonces tendríamos que planear en una ampliación de nuestras áreas de sitio 2 y sitio 3, o si tenemos un esquema de win to finish, para poder tener más días de estancia y poder alcanzar estos pesos. Ahora, ¿qué requerimos para lograr una estrategia? Primero, la planeación. Esto es, ¿con qué recursos contamos o qué recursos tendremos que adquirir para poder llegar al objetivo? Otro punto muy importante es la ejecución. Y la ejecución es primordial. De nada me sirve planear, tener mis recursos, si no ejecuto de manera adecuada lo que estamos planeando. Y para esto es muy importante el personal que lo va a hacer. Y tenemos que tener un personal ampliamente calificado y estar capacitando continuamente a nuestros equipos.
Otro punto muy importante es trabajar en equipo. Y aquí trabajar en equipo debemos de olvidarnos de los celos profesionales que luego se presentan entre compañías de diferentes rubros como genética, administración, farmacéuticas, de nutrición. Si todos trabajamos en equipo, vamos a lograr los resultados. Y otro punto importante son información de mercados. Antes de planear qué vamos a vender, debo saber a dónde lo voy a vender y bajo qué esquema lo puedo vender. Muchas granjas empiezan al revés. Primero deciden crecer y luego empiezan a buscar los mercados donde van a comercializar su producto. El proceso empieza al revés. Y eso hace muchos años me lo enseñó un productor de Sonora que trabajó para una de las empresas más importantes productoras de pollo y que fue uno de los cerebros que crearon la comercialización de esta empresa. Se trabaja viendo a qué mercado voy a ir para ver qué es lo que tengo que hacer para vender mi producto al final de cuentas. Ahora, ¿qué requerimos para lograr la estrategia planeada? Debemos tener un programa de bioseguridad. Hoy en día es uno de los puntos claves en nuestras granjas porque es el que nos va a permitir mantener el estatus sanitario de nuestra granja. Debemos tener una línea genética adecuada. Hay muchas en el mercado hoy en día. El manejo, personal calificado y capacitado, las instalaciones adecuadas. En épocas de crisis es cuando debemos de invertir en mejorar nuestras instalaciones. ¿Por qué? Porque después de la crisis viene la bonanza. Un programa de alimentación adecuado, bien platicado con nuestros consultores. Analizar la información. ¿Por qué? Porque la información es la que nos permite diagnosticar y dar soluciones. En el ejemplo que les presentaba cuando revisábamos las causas de mortalidad predestete, lo primero que vimos que fue que lo que se estaba reportando no era lo correcto. ¿Por qué? Porque no hacemos bien las cosas en el proceso. Entonces, la gente que está reportando la mortalidad no está capacitada para hacerlo y lo que hacen es inventar las causas de mortalidad. Si nosotros no tenemos una información que sea verídica, no vamos a poder hacer un diagnóstico que sea adecuado y mucho menos vamos a poder plantear una solución al problema. Otro punto importante es que tenemos que aprender de los fracasos. No todas las decisiones que tomamos llegan al éxito. ¿Por qué? Porque nos equivocamos en algún punto del proceso. Y es muy importante aprender de los fracasos. Y como dice mi amigo el doctor Cuarón, hay que volver a lo básico. Y yo complemento esta frase diciendo, ¿por qué hacemos complicado lo que es simple? Este es un ejemplo de éxito de una compañía de Sudamérica que fue presentado recientemente en el AMBEC del 2019. En la escala del lado izquierdo vamos a ver para las columnas de lechones nacidos vivos, las columnas de color azul, y lechones nacidos totales, las columnas de color naranja. Y en la escala del lado derecho tenemos el valor para la línea, que son los destetados por hembra por año. Entonces, esta es una empresa que a lo largo de 10 años fue creciendo de estar entre 26 y 28 destetados por hembra por año a llegar a 32. Ahora, esta misma empresa ha logrado llegar a 4,000 kilogramos por cerda por año. En México también tenemos empresas que venden hoy en día 4,000 kilogramos por cerda por año. Si yo reviso la línea de tendencia, pensaría que es muy fácil. Sin embargo, si yo cambio mi línea de tendencia y pongo una media móvil, ¿qué es lo que veo? Esta empresa vendía menos de 2,000 kilos de carne a principios de este siglo. Para 2019 ya estaba por arriba de llegando a los 4,000 kilogramos de carne por cerda por año. Pero ustedes vean, aquí tuvieron un repunte muy importante y hacia 2003 rebasaron los 2,500. Entre 2003 y 2007 fue más lento el proceso para llegar a 3,000. ¿Y después qué ocurrió? Tenemos cerca de 5 años donde las cosas no fueron bien. ¿Qué hicieron? Replantearon las cosas y volvieron a tener un crecimiento. Aquí nuevamente replantearon las cosas y volvieron a tener un crecimiento. Aquí nuevamente lo hicieron y volvieron a tener un crecimiento. Entonces, si yo hoy en día estoy por abajo de los 3,000,
No va a ser un proceso fácil llegar a los 4,000. Tenemos que hacer una planeación estratégica para poder lograrlo. Y la selección adecuada y la crianza adecuada de nuestros reemplazos va a ser un punto muy importante para que podamos llegar a conseguir estas metas. Ahora, este es un ejemplo de una de las granjas que puse hace un rato. Es la granja A. Esta granja arrancó en el 2015 y vean los números de destetados. Nuevamente, la columna de la escala de la derecha es para destetados y la escala de la izquierda es para nacidos totales y nacidos vivos. Entonces vean, de 28, aunque los nacidos vivos y los nacidos totales incrementaron los 2 siguientes años, y es lógico, la granja fue madurando, vean lo que ocurrió con los destetados por hembra por año. Vinieron a la baja, 2018 es la crisis. Esto le costó el trabajo al gerente de producción. Este es el trabajo que está haciendo la nueva gerencia, ¿sí? La meta aquí es 32. Estos datos son al cierre de julio de 2020. Esto es lo mismo para la granja B, que es de la misma empresa. Sin embargo, aquí tenemos nuevamente una drástica caída en el 2018 cuando iniciamos muy bien esta granja. Esa fue otra de las cosas que le costó la chamba al gerente. Aquí teníamos otro gerente y vean, los resultados no se dieron en esta época. ¿Por qué? El principal lugar donde estaba la problemática de esta granja era en el GDU. El gerente de producción no tenía ni idea de lo que pasaba en el GDU y eso también le costó el trabajo. Esta granja muy probablemente no alcancemos a llegar a los 32 este año, pero ya hicimos las correcciones necesarias para lograrlo. Ahora, una estrategia exitosa. Primero, la selección y la crianza del reemplazo, con un buen programa de alimentación. Si nosotros tenemos un buen reemplazo, después el siguiente punto importante es la detección del celo y el proceso de inseminación. Y aquí los machos celadores juegan un papel muy importante, pero sobre todo la experiencia del personal que está manejando esta parte del proceso. Debemos tener un proceso de gestación adecuado, una buena atención del parto y una lactancia que nos permita mantener la condición de esta hembra primeriza para que cuando la destetemos de su primer ciclo esté en una buena condición corporal y esto nos permita evitar la caída del segundo parto. Este es un manejo que tenemos en la granja A y aquí tenemos en azul parto 1, en naranja parto 2, parto 3 en gris, parto 4 en amarillo, en azul un poco más oscuro el quinto, sexto parto y hembras de 7 partos o más. Entonces ustedes vean, para los nacidos totales, aquí en el 2016 tuvimos una pequeña caída que también se ve reflejada, pero es entre el tercero y el cuarto parto. Si revisamos entre el primero y el segundo parto, salvo en el 2019 que podemos decir que están tablas, no hemos presentado una caída en el segundo parto, ¿sí? Entonces, manejando bien a nuestra hembra de reemplazo, podemos asegurar que la mayor parte de nuestras hembras de reemplazo van a llegar hasta los 6 partos. Incluso aquí hemos analizado hembras de sexto parto, si les damos la oportunidad de un séptimo parto, porque revisamos su historial y si vemos que la hembra ha sido muy buena, le podemos dar la oportunidad de un séptimo parto y quizá eliminar una hembra que no manejamos bien y que no nos está dando resultado en los primeros partos. El doctor Lehmann nos decía, tenemos que asegurar que el 90% de las hembras de primer parto lleguen a su segundo parto. Y bajo este esquema vamos a tener una producción exitosa. Ahora, no tenemos recetas mágicas, ¿sí? En formulación no vamos a hacer recetas mágicas, estas no existen. Hay que hacer bien las cosas. Tenemos que formular bien y elaborar alimentos de buena calidad. Es una responsabilidad del asesor en nutrición de estar al pendiente de que las cosas en planta se hagan bien, no solo en la granja. ¿Y la calidad de alimento de qué depende? De que compremos buenos ingredientes. Hay que buscar un equilibrio entre precio y calidad de los ingredientes. Muchos amigos compradores siempre quieren ir primero al costo
Hay que buscar un equilibrio entre precio y calidad. Recuerden, la rentabilidad es importante. Hay que supervisar el proceso en planta de alimento. Esto es, tenemos todo lo necesario en la planta para hacer bien, y si nuestro departamento de calidad está trabajando de manera adecuada para que las cosas se hagan bien. Si nosotros tenemos una buena fórmula y estamos seguros de lo que estamos haciendo en compras y en planta está bien, seguramente que podemos ver que ese 10% del que depende la parte de la nutrición se va a expresar junto con todos los demás factores que influyen en la productividad. Otro punto importante es la planeación y distribución del alimento y manejar con presupuestos, tanto al momento del crecimiento como en las áreas de gestación y de lactancia. En muchas granjas tenemos hembras excedidas de condición corporal y esto nos va a afectar los resultados en la granja, ¿sí? En algunas granjas hemos bajado 30 y hasta 70 toneladas mensuales, dependiendo del tamaño de la misma, los consumos semanales en el área de gestación, y hemos metido en cintura la parte de condición corporal de las hembras. Esto representa ahorros muy importantes para nuestros clientes. Hace algunos meses, en una de las granjas, tuve una plática con el gerente de producción cuando hablábamos de los presupuestos, porque él no los estaba respetando. Y yo le pregunté, ¿cuánto es lo que tienes que dar en gestación? Él me contestó, 2.3 kilos. Le dije, ¿cuánto estés dando? Me dijo, 2.4 kilogramos. Me dice, doctor, 100 gramos no es nada. Entonces le dije, saca tu calculadora, multiplica 100 gramos por 4.200 hembras que tienes todos los días en la gestación. Esto multiplícalo por 30.4 días al mes promedio. Multiplícalo por 5 kilos, poniendo un precio generoso para el alimento de gestación. Y eso multiplícalo por 12. La cuenta me da más o menos 800,000 pesos. Y lo que yo le dije, si yo fuera el dueño, en este momento yo te despediría, porque eso es lo que representa 100 gramos para esta operación. Entonces, es muy importante que estemos al pendiente del manejo de presupuestos y objetivos. Entonces, ¿qué está cambiando? Algunas empresas genéticas nos están pidiendo que nos movamos en la manera en que estamos iniciando a nuestros reemplazos. Y nos hablan de que podemos bajar a menos días la edad a la primera inseminación. Podemos hacerlo desde un peso de 135 kilogramos y podemos hacerlo desde el segundo celo. Ahora, no en todos los casos podemos lograr cambiar de aquí para acá y no en todos los casos lo vamos a poder hacer. Ahora, revisando la información, estamos viendo que hembras que inseminamos más jóvenes en su segundo celo y con un peso entre 135 y 140 kilos, vamos a tener mejores resultados. Ahora, si no lo podemos lograr, tenemos que revisar si planteamos bien las cosas. ¿Por qué? Porque no es tan fácil decir, voy a bajarme 20 o 30 días en la edad en la que estoy inseminando hoy en día a mis hembras. ¿Por qué? Porque tengo que sentarme con el asesor en salud, con el asesor en producción, a revisar cómo vamos a mover los calendarios de vacunación y adaptación para poder hacer esto. Si no lo hacemos en equipo, no lo vamos a poder lograr. Entonces, por ejemplo, esto es la manera en que yo trabajo con mis clientes. Aquí están las fases de alimentación para el reemplazo y este cuadro es diferente al que utilizamos como objetivos para la línea de producción. Entonces, hoy en día aquí estamos viendo, trabajando con la línea genética, en este caso, que podemos desde los 196 días de edad alcanzar los 136 kilogramos, pero tenemos un máximo de 160 kilogramos, estimando llegar a a las 33 semanas. Pero estamos tratando de que la mayor parte de nuestras hembras se inseminen entre los 200 y los 220 días. Hay granjas donde lo podemos alcanzar por su ritmo de crecimiento de los reemplazos desde los 196 días. Entonces,
Esto es algo que nos decía César Mejía en un libro que publicó el INIFAP y que es muy bueno y que yo le recomiendo a la gente ampliamente que lo lea. El consumo inadecuado de nutrientes puede alterar negativamente la respuesta reproductiva. El nivel de nutrientes al que es sometido una cerda durante su crecimiento va a influir sobre la edad a la que ésta inicia su vida reproductiva, esto es, la presentación de la pubertad, y sobre el número de óvulos liberados, tasa ovulatoria, durante los primeros ciclos estrales. Esto nos lo dice un especialista en la parte reproductiva como César, que sabe más que yo de ese tema. Entonces, eso está considerado dentro de este presupuesto para una granja determinada. Entonces, si nosotros nos ubicamos en el escenario de crecimiento inicial de la cerda de reemplazo, tenemos que ver que desde que nace en la maternidad y en el destete son dos puntos muy importantes en su crecimiento y en su desempeño futuro. Hoy en día sabemos que el proceso del parto es muy importante sobre la tasa de supervivencia embrionaria. Por eso les decía, hoy en día recomendamos no dejar de alimentar a la hembra el día del parto. Habrá hembras que no coman, pero habrá hembras que sí van a consumir este alimento. Ahora, otro punto importante que debemos de ver es que a medida que ha aumentado el tamaño de camada, el número de lechones pequeños ha aumentado. Y lo que vemos es que los lechones de mayor peso tienden a disminuir también en proporción y el crecimiento básicamente está dado por lechones que van a pesar menos de 1,4 kg, ¿sí? Entonces podemos tener muchos lechones que pesan menos de 1 kilo. Y aquí es donde tenemos que empezar a tomar decisiones. Otro punto importante es que la mortalidad está muy asociada con el peso de los lechones. Nosotros podemos ver que más o menos después del 1,2 kg empieza o llega la parte de la línea en forma creciente antes de llegar a estabilizarse la curva de mortalidad por peso al nacimiento. Ahora, es claro que desde el nacimiento va a haber factores que impacten sobre la tasa de crecimiento y peso futuro de la hembra de reemplazo. De este modo, las hembras que tienen un mayor peso al nacimiento se van a desarrollar mejor que sus hermanas que tienen menor peso. Y en general, también por su tamaño tienen acceso a una mejor teta y van a poder tener un mayor peso al destete. En algunas granjas ya manejamos parámetros de pesos mínimos al nacimiento y pesos mínimos al destete para tomar la decisión de si un reemplazo va a continuar o no en el proceso. Entonces, en algunas ya hembras que pesan menos de 1,1 kg no son consideradas. Ahora, esto no es igual para todas las granjas. En todas las granjas tenemos que sacar nuestros números y sacar nuestro parámetro óptimo, ¿sí? Lo mismo con el peso al que vamos a destetar y que vamos a considerar. Recuerden, la diferencia que hay en el costo de una dosis de semen materno contra una dosis de semen terminal puede llegar a ser de 1,000 pesos. Entonces no nos podemos dar el lujo de desperdiciar dosis de semen materno produciendo un mayor número de reemplazos del que necesitamos con tal de ponernos más estrictos en los parámetros de selección. Por eso les digo, en cada granja tenemos que hacer nuestros números para obtener los parámetros óptimos. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Tenemos más lechones nacidos vivos, el peso al nacimiento es menor, sin embargo, el peso total de camada es mayor. También sabemos que las cerdas modernas producen más leche, pero también las fórmulas con las que las alimentamos son diferentes porque los requerimientos de estas hembras son más exigentes que los que teníamos hace algunos años. Ahora, la edad del destete en algunos casos ha ido aumentando y por lo tanto las demandas sobre la producción de la hembra son mayores. Ahora, también sabemos que el potencial genético de crecimiento de los cerdos es mayor y este se expresa mucho después de las 10 semanas de vida. También son animales con
una mejor eficiencia en la conversión alimenticia. Si esto es así, no deberemos de tener problemas para tener una crianza exitosa de los reemplazos. Algunas veces deberíamos de preguntar, o si tenemos problemas para esto. ¿Qué factores influyen en la lechona en el área de maternidad? El primero es la competencia. La primera pregunta es, ¿debemos dejar a la lechona con su camada natural o debemos dentro de las primeras 24 horas reacomodarla? ¿Es importante la paridad de la hembra? Sí. Una hembra primeriza va a producir menos leche que una hembra multípara. También la alimentación de la cerda es importante. Si nosotros no manejamos bien la alimentación de la hembra lactante, no vamos a tener una buena cantidad de leche para alimentar a nuestra hembra de reemplazo. Entonces, no solo es importante cómo diseño la dieta para mi reemplazo, sino cómo diseño todas las dietas de la granja. Las reservas corporales son importantes, sí, pero van a ser importantes si no manejamos bien la dieta, pero lo más importante es cómo manejemos el alimento de lactancia, porque en muchos de los casos de nada nos sirve haber hecho una buena dieta, haber hecho bien las cosas en planta, si el manejo de la alimentación de la hembra durante la lactancia o la gestación no es el adecuado. Las instalaciones pueden influir, sí, pueden influir, el estatus sanitario también. Alimentación suplementaria antes del destete, sí, cuando sea necesario, pero bien hecho y bien planeado. Ahora, si tenemos la información disponible, podemos planear exitosamente la crianza de un reemplazo. ¿Sí? Nosotros sabemos cuál es el índice de productividad de cada hembra, tanto de las de la línea como aquellas que tenemos para mantener nuestro hato de abuelas y bisabuelas. Entonces, nosotros se supone que planeamos muy bien cómo inseminamos a esta hembra, sabemos cuándo va a parir, pero también tenemos dentro de nuestras tarjetas el historial de hembras que son exitosas destetando camadas numerosas y camadas de buen peso. ¿Por qué no puedo tomar yo la decisión de mis hembras de reemplazo que representan la minoría, nodriciarlas con una hembra que me ha demostrado tener un destete alto de animales con un buen peso? Entonces las puedo identificar y puedo dar una atención especial. Y esto, créanme que no es difícil, hay muchas maneras de hacerlo en las granjas. Ahora, las hembras hay que identificarlas adecuadamente desde que nacen. Se supone que ya escogimos una buena hembra y que estamos atendiendo de manera adecuada el parto de todas nuestras hembras de línea materna. ¿Por qué? Generalmente las granjas en las que yo trabajo, usamos tarjetas de colores para identificar a las hembras que son abuelas, a las bisabuelas y a las hembras primerizas, con la finalidad de al momento del parto y durante la lactancia darles una mayor atención. En otras granjas lo que hacemos es acomodamos en los pasillos de acuerdo a la paridad, sobre todo para la atención de las primerizas. Entonces, podemos tomar la decisión de en el reacomodo dejar a nuestras hembras de reemplazo con 10 o 12 máximo, con la finalidad de que se desarrollen mejor, y cuando es necesario suplementar con alimentos de alta calidad en maternidad, pero siempre manejados de manera adecuada para evitar el desperdicio. Una vez destetadas, hay que verificar que tengan el peso adecuado y agruparlas, el peso adecuado de acuerdo a su edad, y agruparlas con hembritas de reemplazo procedentes de otras cerdas. Aquí podemos realizar el primer corte o selección, pero tenemos que tener los números que nos avalen que las hembritas que pesan, por ejemplo, menos de 5 kilos, es una hembra que no me va a dar los resultados que necesito en la granja. Para esto hay que tener la información y es muy importante tener las básculas para pesar y dar seguimiento al crecimiento de estas hembras. Entonces, aquí podemos tomar la decisión de dejarla en la línea de producción y no más adelante tomar una decisión que pudimos haber tomado en este punto de control. Ahora, ¿por qué damos un alimento especial para las cerdas de reemplazo? Sobre todo en la etapa entre que termina el desarrollo
y la monta, porque es una hembrita que no vamos a llevar al rastro, sino la vamos a mantener dentro de nuestro hato. Y debemos permitir un desarrollo estructural adecuado, esto es, tanto en su sistema musculoesquelético, lo cual nos permita extender su vida productiva dentro del hato. Podemos buscar tasas de crecimiento de 650 a 700 gramos al día. En algunos casos, o antes nos limitábamos a tasas de crecimiento menores a 650 gramos al día. No debemos limitar su velocidad de crecimiento. Este es un programa similar al que presenté en el cuadro. Ahora, para cada granja debemos hacer un programa adecuado. Habrá granjas donde la preiniciación la llevemos hasta 15 kilos, no manejemos una transición y la iniciación se lleve de 15 a 30 o 35. El crecimiento se puede manejar en una sola etapa, el desarrollo del reemplazo en otra y la adaptación. Estos números van a variar dependiendo del objetivo de cada granja en particular que hayamos trazado trabajando en equipo con todos los individuos involucrados en el proceso. Hace algunos años en mis presentaciones he manejado esta gráfica. Recordemos que la cerda primeriza sigue creciendo, ¿sí? Hace algunos años inseminábamos de menor peso y no alcanzábamos los 200 kilogramos al momento del parto. Y la hembra tenía una caída después del primer parto. Esto en gran medida se debe a el peso de los lechones que nacieron, los líquidos y las placentas. En este libro de la publicación del INIFAP que les menciono, hay una ecuación que nos permite calcular cuánto es lo que se pierde por los productos de la concepción. Y si nosotros manejamos básculas, sobre todo en nuestra hembra primeriza, como lo pongo en este segundo gráfico, donde hoy esto ha cambiado. Nuestras hembras hoy en día las estamos inseminando cerca de los 140 kilogramos y estamos pesando para certificar que tenemos este peso. Yo recomiendo que al momento de subir al primer parto se vuelva a pesar a la hembra y nuevamente la pesemos al bajar o sacarla de la maternidad rumbo a la gestación para su segundo proceso. ¿Qué es lo que debemos buscar? Debemos esperar que esta hembra pese cuando menos 180 kilos después de su primer lactancia. ¿Qué es lo que puede ocurrir? Si esta hembra tiene una mayor pérdida de peso, probablemente nos dé problemas en su siguiente parto. Entonces, la cerda de reemplazo la debemos de cuidar no solo durante todo su proceso de formación e inseminación, sino hasta que después de que completa su primer ciclo. Es muy importante tener básculas para poder hacer esto. Si nosotros no medimos, estamos dando una opinión. Y tenemos hoy en día todas las herramientas que nos permiten hacer bien las cosas para tener una cría exitosa de reemplazos. Nosotros podemos quedarnos en el patrón con el que trabajamos hoy en día, o podemos buscar a un esquema como el que teníamos aquí, o podemos buscar mudarnos a un esquema distinto. Si nuestra línea genética así no lo pide, bueno, que nos expliquen el por qué tenemos que mudarnos a este tipo de nuevo manejo para inseminar a una edad más temprana a nuestras hembras, pero hacerlo de manera adecuada. Finalmente, mensajes para reflexionar esta tarde y llevar a casa. La nutrición es una parte muy importante en la estrategia de la producción porcina. Quizá no es la que más afecta el resultado final. Sin embargo, no debemos olvidar que el rubro de alimentación es lo que más impacta el costo de producción. Hoy en día no se vale trabajar con márgenes de seguridad, porque esos márgenes de seguridad le cuestan dinero a nuestros clientes. Otro punto importante es cuidar la crianza del reemplazo desde el primer paso del proceso. Si descuidamos la gestación y la lactancia, seguramente vamos a interrumpir antes de tiempo el ciclo de vida de la cerda de reemplazo dentro del hato y vamos a gastar más dinero
en estar reemplazando hembras que nosotros mismos estamos haciendo improductivas o las estamos acortando su vida dentro del hato porque no manejamos bien las cosas desde el principio. Muchas gracias por su atención. Perfecto, Jorge, muchas gracias. Tenemos prácticamente 25 minutos para preguntas y respuestas y ya hay varias y te las voy a ir comentando en base a cómo fueron recibidas. Mira, la primera, Jorge dice, ¿por qué no se implementa de nuevo las granjas SPF libres de patógenos? ¿Qué sucedió con esa alternativa? Esa es una buena pregunta, Juan Carlos, porque en los años que yo tengo en mi ejercicio profesional no me ha tocado trabajar con las granjas libres de patógenos específicos. Sí he estado viendo en la literatura que hay gente que está proponiendo regresar a este tipo de esquemas. No sé qué tan fácil hoy en día sea generar ese tipo de granjas, porque yo no creo que hoy en día exista una sola empresa genética que tenga el 100% de sus hembras libres de algún problema infeccioso. Lo desconozco, pero pudiera ser una alternativa. Sí, lo difícil no es lograrlas, Juan Carlos. Lo difícil es mantenerlas. Yo recuerdo en la década de los 90, cuando se hizo una de las primeras granjas de alta salud, que el doctor Pilloan, que en paz descanse, me decía, yo era el asesor en nutrición de esta granja, y me decía, Jorge, en esta granja nos jugamos tu prestigio y el mío, porque esta granja es un reto para el destino. Desafortunadamente, esa granja no pudo mantenerse como eran los deseos del doctor Pilloan. ¿Por qué? Porque en algún punto del camino, una de las personas encargadas de la granja rompió un punto básico del programa de bioseguridad, que fue no sangrar el 100% de un lote de hembras de reemplazo que llegaron. En aquellos años todavía las granjas no eran núcleos cerrados, seguían entrando hembras de reemplazo y teníamos que ser muy precisos con el manejo del ingreso de las hembras de reemplazo. Y esta granja que pintaba para muy bien, por ahorrarnos unos pesos en lo que nos costaba el hacer el análisis del 100% de las hembras, se perdió el estatus de sanidad que tenía esta granja. O sea, creo que lo difícil no es lograrlas, Juan Carlos. Lo difícil es mantenerlas en un estado de bioseguridad óptimo. Ok, perfecto. ¿Cuáles son las estrategias de manejo de alimentación de hembras de reemplazo sumadas al manejo y cuál es el impacto en reproducción? Bueno, como lo decía el párrafo de César, es muy importante que la hembra prácticamente desde que nace consuma lo primero y más importante, la cantidad de calostro adecuado. Y aquí hoy en día se implementan manejos en el calostro desde tener cajas de plástico donde separamos la mitad de la camada en una caja y permitimos que el resto de la camada consuma la cantidad adecuada de calostro y luego hacemos lo contrario. Sacamos a las hembritas de la caja y metemos a las otras y con este manejo aseguramos en primer lugar tener una cantidad adecuada de calostro. Luego debemos estar seguros de que las hembritas de reemplazo están con una hembra que va a producir la cantidad suficiente de leche. Posteriormente, una vez que diseñamos el programa de alimentación para la hembra del reemplazo, si tenemos un GDU, es más sencillo, porque en el GDU lo vamos a poder manejar de mejor manera. Si no tenemos un GDU y tenemos que llevarnos a las hembritas hasta cierta edad con la línea de producción, tendríamos que establecer un manejo de separarlas a todas juntas en un corral para poder tener un mejor control sobre el manejo de su presupuesto y sobre todo dar seguimiento a los pesos. No es necesario pesar el 100% de los animales. Por ahí la estadística nos dice el número de hembras que deberíamos de pesar. Ahora, las hembras de reemplazo generalmente las aretamos desde la maternidad. Entonces es muy sencillo estarlas identificando y podemos establecer un manejo especial para darle seguimiento.
En el GDU es más sencillo y ahí podemos estar haciendo pesajes a los cambios de etapa, ¿sí? Cuando voy a cambiar de una etapa a otra, voy a hacer un monitoreo de pesos y voy a verificar que hayan consumido la cantidad de alimento que presupuestamos con los kilos de peso que estamos esperando que lleguen y con el objetivo de edad. Si nosotros vamos llevando bien ese parámetro, vamos a estar seguros de que la hembrita va a consumir la cantidad necesaria de nutrientes para desarrollarse adecuadamente. Cuando estamos en la línea de engorda es más difícil, sobre todo si en el edificio tenemos un silo que alimenta a toda la sala. Entonces, otro punto importante en el manejo que hay que considerar es que las hembras tengan agua disponible en cantidad y calidad todo el tiempo. El agua es el nutriente más importante y muchas veces es el que menos consideramos. Y el otro punto es el ajuste de los comederos. Y ese no se revisa una vez al día, se debe revisar cuando menos 2 veces al día. Ni ser tan exigentes que no fluya lo adecuado, pero tampoco caer en el extremo de que haya una cantidad excesiva de alimento y se empiece a desperdiciar. Esa es la manera en que tenemos que manejar en el reemplazo. Ahora, una vez que el reemplazo está en la gestación, debemos cuidar que su condición corporal sea la adecuada y que la cantidad de alimento que está recibiendo sea la que estamos dando de acuerdo al presupuesto. Hay granjas donde se maneja un presupuesto de consumo para hembras primerizas diferente al de las multíparas. Cuando tenemos conos que nos permiten graduar, es mucho más sencillo. Cuando no tenemos alimentación automática, es más complejo llevarlo a cabo. Aquí lo que se decide es tener a todos los reemplazos bien identificados y estarnos cerciorando que están recibiendo la cantidad adecuada durante el día. Y ya en la maternidad, el manejo de la alimentación es muy importante. Generalmente en las granjas, ¿cuál es el problema que tenemos? Que el manejo depende del horario de los trabajadores. Y eso nos limita en que podamos dar las cantidades adecuadas. Cada día más granjas han introducido sistemas de automáticos o semiautomáticos que tienen pequeñas tolvas en el comedero donde se sirve una cantidad fija. Pero ahí lo que yo he visto es que perdemos el manejo adecuado. ¿Por qué? Porque no revisamos que los sistemas funcionen adecuadamente y muchas veces se pueden tapar o el ajuste no está siendo el adecuado. O bien, durante el día no se levanta a la hembra ni se estimula a que esté consumiendo el alimento. Entonces, todo eso se platica con la gente de granja para que las cosas se hagan de la manera más apropiada para cada uno de los casos. Ok. Jorge, viendo la realidad de al menos de nuestro país, porque tenemos gente conectada de otras partes de Latinoamérica, tenemos muchas granjas que están entre los 20 y 22 cerdos vendidos hembra año, ¿no? Si Sí. hacemos la multiplicación en un peso promedio a 120 kilogramos, bueno, pues tenemos que cada hembra produce 2.640 kilos, ¿verdad?, de carne. Esa es la realidad, ¿no? Y tal vez en algunos casos por cuestiones de enfermedad o de diferentes enfermedades andamos por abajo de eso. Entonces, la gran pregunta es, ¿por dónde empezar, Jorge? Tomando como base que siempre la enfermedad es la reina, ¿verdad?, de todos los problemas, ¿no? Entonces, ¿qué opinas de esto? Mira, para empezar hay que trabajar en un diagnóstico. Y aquí en el diagnóstico tiene que participar un equipo multidisciplinario. Hay granjas en las que yo trabajo donde hay 2 o 3 asesores más, unos por parte de la genética, otro que ve toda la parte de manejo y bioseguridad de la granja, e incluso hay granjas donde trabajamos con un patólogo. ¿Y qué es lo que hacemos? Nos sentamos y a veces tenemos 2 días de encierro revisando todos los números de la granja y viendo dónde están los principales problemas. Una vez que tenemos dónde están los principales problemas, empezamos a proponer soluciones. Pero antes de llegar a esto, Juan Carlos, uno de los problemas que yo he visto que se da más en las granjas es que de nada me sirve tener un excelente programa para llevar la información de las granjas si lo que se coloca ahí no es lo adecuado, ¿sí?
si estamos inventando o por ganar el bono reportamos menos nacidos de los que son para tener más destetados. Ese es un problema real en las granjas y que si no hay el compromiso de todo el personal, podemos o no podemos darnos cuenta. Sin duda. Hay granjas donde yo he visto que se las ingenian para hacer todo este tipo de movimientos, de maquillar los números. Y yo digo, eso no es fácil hacerlo. ¿Qué demuestra que esa gente tiene ingenio? Yo les digo, usa el ingenio para hacer el bien, no para hacer lo incorrecto. Entonces, lo primero es que la información que estamos registrando sea la adecuada. Entonces, en una granja donde el cliente me decía que la mortalidad en gestación era muy alta, le decía, ¿y cuáles son las causas? No la saben. ¿Por qué? Porque no hacen necropsias. Y lo primero que le pregunté al equipo fue, bueno, ¿saben hacer una necropsia? La respuesta fue no. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, empezar por capacitar a mi gente para que sepa hacer bien lo que yo necesito de información para tener los resultados adecuados. Entonces, si yo garantizo que la información que tengo es la adecuada y empiezo a ver dónde están, con el análisis de la información, dónde están los problemas, entonces con el equipo multidisciplinario, o bien tenemos que ser lo suficiente honestos y necesitamos invitar a alguien más que sepa más de un tema que nosotros para que nos ayude a crear una estrategia que nos permita ir encaminando. Entonces, si mi primer problema es el estatus sanitario, tengo que ver si realmente podemos mejorar el estatus sanitario de la granja para que nos permita tener mejores números. Ahora, de nada me sirve crecer mis instalaciones para tener un mayor peso de venta si no puedo mejorar mi número de animales disponibles. Hay gentes que lo han hecho, ¿sí? Ok, no puedo mejorar mis números, pero sí puedo mantener a mis cerdos 2 semanas más, lograr un mayor peso y que eso me permita tener mayores recursos. Ha habido productores que hoy en día han tomado la decisión de cerrar granjas viejas e invertir sobre todo en sitios nuevos para mejorar sus índices de producción. Y esto cuesta, pero si nosotros logramos vender mayor número, se paga. En otras ocasiones el problema son los comederos. Y hay comederos muy buenos, pero a la hora de comprar nos duele el codo, ¿sí? Este comedero me cuesta la mitad que este. A la larga ese comedero no te costó la mitad, te costó 10 o 15 veces más por todo el dinero que te hizo perder. Y ahí es donde como asesores o como encargados de granja debemos de ser lo suficientemente profesionales para saber venderle el costo-beneficio a los clientes. El invertir es bueno, pero siempre y cuando sea una inversión bien planeada. Entonces, hay que trabajar en equipo, Juan Carlos, con toda la gente involucrada para tener diagnóstico. Una vez que se tiene el diagnóstico, hacer la estrategia, poner puntos de revisión de estrategia y ser lo suficiente honestos. Si mi estrategia está fallando, volver hacia atrás para ver qué hicimos mal o qué diagnosticamos mal y volver a empezar cuando sea necesario o las veces que sea necesario. Nada más recordemos que hay patrones que no nos pueden dar el lujo de mucho tiempo para dar este tipo de soluciones y sobre todo dar respuestas. Jorge, otra de las preguntas es, después del destete, ¿qué puntos importantes existen para el seguimiento de las hembras de reemplazo? Bueno, después del destete tienes que platicar con la parte de sanidad, cuándo van a ser las aplicaciones de los biológicos que son necesarios para la adaptación de las hembras y estar muy al pendiente de que se cumplan los programas de presupuesto, el peso y los objetivos de peso y edad de las hembras. Esos son los puntos más importantes. Y ahí es nuevamente buen manejo de comederos, buen manejo de bebederos. ¿Sí? Y en ese, te interrumpo, Jorge, porque hay otra pregunta que también es importante. El tema de los parámetros, edad, peso, número de celos recomendados para la primera inseminación.
¿qué es lo que más conviene? Porque hay quien nos dice que la hembra debe tener su primer parto al año, ¿verdad? Al año de vida. Y eso significa que más o menos tú debes de estarla montando a los 250 días para que con periodo de gestación pues tengas el parto al año, ¿no? Sí, es Pero ahora la correcto. información que tú nos presentabas 3 cuadros y hay uno ya muy agresivo donde incluso tú, bueno, la empresa de genética propone, o no recuerdo si era la de genética la que mencionabas, Sí, es correcto. montar ya a los 200 días, ¿verdad? 50 días menos, ¿no? De lo que recomendaban. Y recuerdo también que muchos asesores decían, es mejor fijarnos en la edad que en el peso, porque hoy los animales crecen muy rápido y entonces corres el riesgo de que no exista una maduración del aparato reproductor de la hembra, ¿verdad? Bueno, Entonces, ¿qué opinas de eso, Jorge? mira, recordemos que en una de las láminas puse que lo único constante es el cambio, ¿sí? Y entiendo por qué decíamos antes que la hembra madurara adecuadamente. El problema es que en aquellos años no manejábamos a los reemplazos como se debía, las alimentábamos como si fueran hembras de la línea y todo esto ha ido cambiando. Ahora, estas empresas de genética, ¿en qué se basan? En el análisis de información de miles de datos, no solo en México, en todo el mundo. Entonces, ellos han visto y tienen sus argumentos, que yo los he revisado y los he cuestionado, muy sólidos para decirme, si nosotros reducimos esto, tenemos mejores resultados. Y lo peor, y no es lo peor del caso, lo mejor del caso es que te presentan ejemplos de éxito. Granjas que hoy en día se han movido a ese tipo de precocidad, si le podemos llamar de esta manera, de inseminar a las hembras a una edad más joven, con excelentes resultados. Entonces, ¿cómo les dices que no? Ahora, también ¿No? hay clientes que asesoro, que trabajan con la misma genética, que dicen, no, es que cuando hicimos eso nos fue muy mal y no lo quieren hacer. Yo no puedo obligar al dueño a movernos a eso, por eso te digo que tiene que ser un trabajo en equipo. Y en una de las granjas, hace unos días, tuvimos una revisión y en esa revisión estaba la genética, estaban los asesores en salud, en patología, el nutriólogo que soy yo y el resto del equipo de granja, y tomamos la decisión de movernos un poquito en ese número que habíamos planteado como objetivo. Por eso les digo, si nosotros planteamos revisiones a nuestros planes estratégicos, seguramente nos vamos a dar cuenta cuando tenemos que dar un paso para atrás. Dar un paso para atrás no es malo, ¿sí? No, no, Si al nos contrario, permite agarrar vuelo, hay gente que dice, nunca un paso para atrás, no. No aprender de los errores también es el peor de los errores. O sin sea, duda. todos nos podemos equivocar. Y un poco, otra de las preguntas es, ¿cuál es la tasa de reemplazo recomendada? Y sé que esto genera mucha discrepancia entre los consultores, entre las empresas de genética en general, ¿verdad? ¿Cuál es la que tú crees que es la mejor? Mira, yo en las granjas con las que estoy trabajando estamos manejando tasas entre 50 y en algunos casos el 60%. Ahora, ¿de qué depende la decisión de usar 50 o 60? En las de 60 vamos más atrasados y tenemos que reponer el estatus genético de nuestro acto más rápido. Entonces nos exige una mayor tasa de reemplazo. Ahora, esto cuesta, ¿sí? Hay una granja que yo asesoro, que es pequeña, de un cliente que tengo desde hace 29 años, donde su genética actual ya no es la adecuada y le estamos recomendando hacer una modificación a su línea genética. Y aquí estamos teniendo reuniones con 2 empresas o 3 de genética para ver qué es lo que nos proponen de cómo mejorar los nacidos totales y los nacidos vivos de esta granja. Y también estamos pensando que si con el mismo número de vientres que tenemos vamos a tener una mayor productividad, pudiéramos tomar la decisión de bajar el número de vientres y tener una granja más eficiente. Y también vamos a analizar a futuro si crecemos el peso a la venta. ¿Sí? Ok. ¿Por qué? Porque son Jorge, de esas granjas que andan ahorita en 22 vendidos por sí, hembra por año. sí, las que traen 2.600 kilos hembra año, ¿verdad? Más o menos. Pero bueno, Así Jorge, es. tenemos 10 minutos todavía
pero tenemos muchas preguntas. Entonces, quisiera ver si pudiera ser un poco más corto, a ver si es factible, evidentemente, ¿no? No, Pero sí, mira, en una celda de reemplazo, ¿cuál sería el porcentaje de pérdida de peso adecuado durante la primera lactación? bueno, vamos a hacer cuentas. Si pesa 210 kilos previo al parto y vamos a suponer que parió 15 lechones totales, ¿qué te gusta? Que pesen 15 por 1.3 promedio. De puro peso de la camada tendríamos 19.5. 19.5, ¿sí es? A 210, ahorita no tengo a la mano la ecuación del libro del INIFAP para calcular el resto, pero si le restamos menos 19.5, son 190.5. son 190.5 y el objetivo es que pese los 180 kilos, vamos a suponer que sean 5 kilos y a lo mejor ahí le podemos pedir por chat a alguno de los colegas del INIFAP que generó esta ecuación, si nos puede pasar un estimado de lo que sería el peso de las placentas y de los líquidos, podríamos hablar que darnos el lujo de que perdiera 5 kilos. Si yo considero 180 kilos como el peso, 180, estaríamos hablando de cerca de un 3%. Okay. De pérdida de peso corporal. El problema es cuando tenemos pérdidas de 10 a 20. En algunas de las granjas donde llevamos los registros de peso, de repente tenemos hembras que pesan 160 kilos cuando las bajamos de la maternidad. Así es. Y aquí una pregunta que hacen es, ¿cuál es tu experiencia con el uso de la herramienta Saw Caliper? Bueno, yo entiendo que hay mucha gente que no está de acuerdo en medir con el caliper. Yo la primera vez que lo utilicé, al igual que todos, tenía mis dudas. ¿Qué es lo que pasa? Que en muchas granjas llegaba yo y me decían, doctor, es que esta hembra es una condición 3.75. Yo les decía, mira, aquí es muy simple. Son números completos, 1, 2, 3, 4, 5. Y siempre tenemos la discrepancia en cómo la veo yo y cómo la ves tú y cómo la ve otra persona que esté en el auditorio. El caliper, si se maneja bien, lo que te permite es estandarizar el criterio, para bien o para mal. ¿Sí? Y por ejemplo, en granjas que yo asesoro, se califica con caliper al momento de la inseminación. Yo pido que se califique el día 15, sobre todo las que van en condición flaca, que se califique el día 30, el día 60 y el día 90, y en base a eso se ajusta la cantidad. Pero en empresas hermanas o granjas que tienen, empresas que tienen una o más granjas, hemos visto que aún con el caliper llegamos a ver diferencias de criterio. Y la razón es muy sencilla, no se usa bien la herramienta. Entonces, una herramienta que no se utiliza bien también nos puede hacer más daño que beneficio. Totalmente de acuerdo. Desde mi punto de vista, te ayuda a estandarizar el criterio, y ahí no que vino el asesor de ese y las vio gordas, no, pero vino el otro y las vio flacas. Esa es la principal ventaja que tiene la herramienta. Eliminas la fuente de variación, sin duda. Es correcto. Del ojo de la persona que... Otra pregunta acá, Jorge, es ¿qué opinas del uso de la levadura viva en gestación y lactación? Y, bueno, ¿qué beneficios has percibido, si es que la has usado, verdad? Bueno, mira, al igual que todos los productos que están indicados para mejorar la parte de salud intestinal, en la medida que el estatus sanitario de la granja sea mejor, todos los aditivos que se han generado para mejorar la salud intestinal van a tener un menor impacto. Yo tengo más de 20 años trabajando con levadura viva con buenos resultados, pero no la puedo recomendar para todas las granjas de la misma manera. Si el estatus sanitario es muy bueno, difícilmente vamos a tener un beneficio asociado a la levadura, y a lo mejor voy a caer en el lado de hacer gastar a mi cliente en algo que no se necesita. Pero si en el esquema de que el estatus sanitario
no es el adecuado en muchas de las granjas, puede ser una buena alternativa. Ahora recordemos que no es la única. Ujú. Ok, otra pregunta. Dentro de la variación en el número de lechones nacidos totales al primer parto, ¿qué manejos específicos se tienen que considerar para lograr más de 17 lechones nacidos totales? Mira, el potencial de nacidos totales nos los da la genética. Lógicamente, si yo me aseguré que hice una muy buena crianza de mi reemplazo, voy a estar seguro de que cuando mi lechona entre en celo, va a tener, o cualquier hembra en cualquier etapa, paridad, va a tener un adecuado número de óvulos maduros que puedan ser fértiles. Y eso me va a garantizar un mayor número de nacidos totales. Otra limitante es que el tamaño del útero sea lo suficientemente grande para que me permita la implantación de un mayor número de óvulos. Si nosotros alimentamos adecuadamente a la hembra en la gestación, puedo estar seguro que esta hembra va a tener o va a reflejar ese mayor número de nacidos totales. Ahora, de ahí el siguiente punto importante, y no sé si está la pregunta, Juan Carlos, es ¿cómo hacemos para ese número de nacidos totales verlo reflejado en un mayor número de nacidos vivos? Así es. No está, pero bueno, sí, no está. Pero bueno, hay una pregunta acá que me parece interesante. En líneas prolíficas, ¿cuál es el consumo de alimento que deben tener durante la lactación y qué duración debe tener la lactación también? Bueno, la cantidad de alimento varía entre la primera y la tercera semana. Generalmente después del parto, la hembra viene de un periodo donde la capacidad del tubo digestivo estaba limitada, aparte de la tenemos con una restricción en la cantidad de alimento que le ofrecemos en gestación. Entonces, una hembra, dependiendo de su edad, las primerizas, que en general pueden consumir entre un 15 y 20% menos alimento que una hembra adulta, y eso lo tenemos que considerar. Por eso en muchas granjas manejábamos hembras de primero para una dieta para hembras primerizas y otra dieta para multíparos. A mí me gusta trabajar con una sola dieta que está más enfocada a cubrir el requerimiento de la hembra primeriza porque va a tener un menor consumo de alimento y lógicamente tengo que formular para que en la cantidad que estimo va a consumir pueda llevar esta cantidad de nutrientes. Ahora, yo tendría que estimar un consumo en una hembra primeriza muy bueno de 5 kilogramos y en una hembra ya de segundo parto en adelante, cuando menos 6 kilogramos de alimento. Ahora, eso depende mucho de cómo manejemos el alimento. Ahora, una hembra primeriza, yo tengo un cliente que tiene, y tú lo conoces muy bien, Juan Carlos, que tiene un núcleo de puras primerizas, ¿sí? Uh-huh. Ahí tenemos gestación primerizas y una lactancia primerizas. Al destete se van a la granja de multíparas. Y en esa granja específico estamos destetando a 28 días y no tenemos muchos problemas de hembras con mala condición corporal al destete y estamos hablando de lactancias de 18 días. Si nosotros manejamos bien la dieta, la formulación, hacemos bien las cosas en la planta, pero sobre todo se maneja bien la alimentación de la hembra, y eso ya no depende ni del nutriólogo, ni del gerente, ni del encargado del sitio, depende del trabajador. ¿Sí? Pero sí son dietas más concentradas, ¿verdad, Jorge? Sí, son dietas más concentradas. Perfecto, Juan Carlos. porque ya con esto que estás explicando contestas una de las preguntas que tenemos. Y hay otra que yo creo que vale la pena también, que ya se nos está acabando el tiempo, tenemos 2 minutos solamente, pero dice aquí, ¿qué hago cuando no alcanzo los parámetros objetivos de 140 kilogramos de peso vivo en 260 días de edad al segundo celo? Al 260 días al segundo celo, tengo que revisar por qué no lo estoy logrando. ¿Sí? Puede ser que el estatus sanitario de la granja no sea el óptimo y eso sea lo que me esté retrasando. Puede ser que mis hembras las esté manejando con el resto del hato, o bien, como me ha tocado en algunas granjas que me ha tocado empezar a asesorar, no está bien formulado el programa de alimentación
del reemplazo. Me ha tocado ver dietas del reemplazo 1 desde prácticamente los 30 días y para limitar la velocidad de crecimiento, y eso no es correcto. Entonces, si en esta granja a los 260 días no estamos logrando los 140 kilogramos, y aquí yo ya no esperaría el segundo celo, aquí yo ya estaría esperando el tercero o cuarto celo para una cerda de esa edad. Ahora, si no está llegando a peso, hay que hacer un diagnóstico de por qué no estamos llegando a peso y plantear qué vamos a hacer para corregir esa situación. Jorge, y en un minuto, la última pregunta, prácticamente estás contestando todas las preguntas. ¿Qué estrategias de nutrición recomiendas con cerdas de menor peso? Creo que ya más o menos contestaste, pero bueno, vale la pena darle respuesta a esta pregunta, ¿no? Bueno, lo primero que tengo que hacer, y como ya se los dije, hay que comprar básculas y hay que medir, ¿sí? Y determinar el parámetro de hasta qué nivel yo puedo determinar que la hembra me va a lograr el objetivo. Porque, ¿qué ocurre? Esa hembrita probablemente que me está llegando o no me está llegando a los 140 kilos en 260 días, es una hembra que yo seleccioné de menos de 1 kilo o que la desteté de 4 kilos y que su tasa de crecimiento va a ser mucho menor que el resto de las hembras. Entonces, a lo mejor ahí está el problema y la solución a la pregunta anterior. ¿Sí? Así es. Entonces, la principal recomendación es medir, porque cuando nosotros medimos, vamos a tener, como dice el refrán mexicano, los pelos de la burra en la mano, y por eso digo que es prieta. Ok. Bueno, pues prácticamente te mandan saludos y felicitaciones diferentes personas que están conectadas. Con esa pregunta terminamos esta parte. Quiero pedir que no se desconecten porque hay un anuncio importante que quiere hacer nuestra gerente. No sin antes, Jorge, darte las gracias a nombre de Amena, porque de manera incondicional aceptaste de inmediato el apoyarnos acá, haciéndolo además de manera gratuita para la Amena. Entonces te damos las gracias. Y bueno, pues prácticamente no hubo respuestas, preguntas por responder, de tal forma que estamos terminando en tiempo. También dar las gracias a Alejandra Pérez, que nos ayudó con todo el tema del envío de las preguntas. Entonces, muchas gracias, Jorge. Al contrario. Pues pasamos con Ana. Ana, por favor. Muchas gracias Jorge Pérez por la presentación, por tu participación altruista. Ya sabes, aquí en la Amena pues siempre estás invitado y igual muchas gracias Juan Carlos por tu trabajo como moderador. Qué bueno que tuvimos tiempo para responder a todas las preguntas. Les recordamos que este seminario va a estar en el canal de YouTube de la Amena. Ahorita les pongo el enlace. Los queremos invitar dentro de 2 semanas, el lunes 7 de septiembre, a este siguiente seminario de nutrición. Este es de uso de antioxidantes en equinos. En general, la temática va por ahí. Es igual a las 5 de la tarde. Aquí está el ID de la reunión. Sí, también va a estar en la página, en nuestras redes sociales, y igual les envío la invitación a todos los que estuvieron aquí presentes y pues los esperamos, ¿no? El lunes dentro de 2 semanas. Igualmente, para darles este anuncio, vamos a abrir unos espacios técnicos comerciales. En breve vamos a publicar los lineamientos, igual en la página de Amena, es www.amena.mx, ahí van a estar los lineamientos, también se los vamos a enviar. Y pues, si ustedes están interesados en este espacio, también nos pueden ayudar enviándonos un correo de administración @amena.mx, que también pues les dejo que ese ya es nuestro correo oficial. El que tenía .org.mx lo vamos a dejar de usar, entonces cualquier comunicación a este correo. Y sí, ahí les damos más información a cualquier empresa que esté interesada. Igual, como les dije, pues este es nuestro canal de YouTube. Aquí va a estar el seminario de hoy, que fue el 7º, y ya están los otros 6, además de los que hemos tenido con estudiantes. Pueden buscar directamente Amena AC en la barra de YouTube, o si no, pues aquí está el enlace, ¿no? ¿Lo ven?
Y bueno, finalmente ya para terminar, les recordamos de la membresía de Amena. Esta se paga por bienio, o se estarían pagando en 2020 y 2021. Individualmente tiene un costo de 1,500 pesos, es exenta de IVA. Y se puede hacer el pago de 5 socios dentro de una empresa y pues tienen ahí un descuento monetario. Esto les da cuotas preferenciales en nuestros eventos, pueden igual hacer uso de nuestra oficina y algunos otros beneficios. Pueden igual entrar a la página y hay un cuadrito que dice quiero ser miembro, ahí dan clic, llenan un formulario o igualmente me pueden mandar un correo a administracion@amena.mx. Y pues eso es todo. Nuevamente muchas gracias al maestro en ciencias Jorge Pérez, igual a Juan Carlos y a todos ustedes por acompañarnos. Sigámonos cuidando y los vemos aquí dentro de 2 semanas. Que tengan una excelente tarde. Gracias, Ana. Gracias, Jorge. Hasta luego. Hasta luego.